Hola, bendiciones. Por la gracia de Dios, nuevamente hoy, viernes 17 de abril, compartiendo un mensaje más en la serie que hemos titulado Limpiando la limpieza interior. Y hoy estaremos tocando un tema que tiene que ver con la ilusión. Cuando hay ilusión, esta puede no ser o no dar la expectativa que habíamos creado y entonces formar una desilusión. Y hoy estaremos analizando cómo enfrentar la desilusión. Y me gustaría empezar leyendo este texto que después me gustaría irlo explicando o tratar de explicarlo. Y me voy a permitir leerlo porque de veras que me impresionó. Lo había visto, pero nunca lo había analizado realmente. Primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículo 19 dice: si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Esta es la Reina Valera. La traducción lenguaje actual dice: si nuestra esperanza es que Cristo nos ayude solamente en esta vida, no hay nadie más digno de lástima que nosotros. Y finalmente la nueva versión internacional dice: si la esperanza que tenemos en Cristo fuera solo para esta vida, seríamos los más desdichados de todos los mortales. En las tres versiones tiene algunas cuestiones diferentes, pero a final de cuentas voy a tratar de analizar y reflexionar acerca de lo que el apóstol Pablo estaba escribiendo. La ilusión muchas veces se vuelve desilusión. Una desilusión es una ilusión frustrada. Lo que esperamos que ocurriría no ocurrió. Queríamos salud, obtuvimos enfermedad. Queríamos el retiro del empleo, conseguimos solamente un traslado. Queríamos una familia y obtuvimos el divorcio. Despido en vez de ascenso. Y ahora, ¿qué hacemos con nuestras desilusiones? Oremos. Bendito Dios, Padre amado, alabado y glorificado sea tu nombre. Te exaltamos, te bendecimos. Te pedimos, Padre, que tú en esta hora tengas a bien iluminar a tu siervo para este mensaje. Padre, que tú abras la mente y el corazón, no solamente mío, sino todos los que escuchemos este mensaje, que sea acorde a tu palabra y para honra y gloria tuya. En Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. ¿Qué podemos aprender acerca de la desilusión? Bueno, hay varios asuntos que me gustaría compartir para que pudiéramos reflexionar un poquito acerca del asunto. El diccionario Aristos, ilustrado de la lengua española, define el término desilusión como desencanto, pérdida de la ilusión y desengaño. La desilusión es como una tormenta que barre con nuestro techo de ilusiones sin que podamos controlarlo. O sea, es como un huracán de fuerza 5 que por muchas medidas preventivas que se tomen, destrozan todo lo que con esfuerzo hemos levantado. La actitud que generalmente se manifiesta en estos casos es el de desilusionarnos al pensar que lo perdido nunca podremos recuperarlo, hasta que la vida misma nos muestra que con esfuerzo podemos recuperar, si no todo, al menos algunas cosas que hemos perdido. Entonces respiramos hondo y enfrentamos los pormenores de la vida con nuevos bríos. No hay en este mundo un solo ser humano que no se haya desilusionado alguna vez en su vida. Nos desilusionamos al esperar lo mejor de alguna persona y despertar de nuestros sueños al constatar que la persona en cuestión nos traiciona y lejos de cumplir con nuestras expectativas, se convierte en un escarnecedor de todo cuanto hacemos o decimos. ¿Qué decir? ¿Qué decir de aquellos que convierten a las estrellas de los escenarios cristianos en sus modelos a imitar y luego se tienen que enfrentar al hecho de que ese que hemos convertido casi en nuestra figura mesiánica no es más que alguien que nos mostró durante mucho tiempo la cara que pretendía que nosotros viéramos y no su verdadero rostro?
pensar que algunos líderes deben ser modelos de virtudes que debemos imitar, olvidando que como seres humanos son propensos a cometer errores que muchas veces tirarán al suelo el concepto que nos habíamos hecho de ellos al convertirlos en nuestros modelos. Es un error que no por repetido deja de ser una trampa que el enemigo sigue usando con efectividad. Es por eso que muchas veces digo, de alguna manera irónica o jocosa, que el diablo es un buen diablo, porque prepara sus vidrieras tan elegantemente que nos hace pararnos ante ellas para despertar en nosotros todo tipo de deseos malsanos, para hacernos comprar todas aquellas conductas que hagan de nosotros desilusionados honoris causa. ¿Dónde tienes puesto tu mirada? No descuides tus relaciones terrenales, pero dale mayor importancia a las cosas relacionadas con el espíritu. Esas son para siempre. Es mi deseo que cuando la desilusión toque a tu puerta, puedas levantar tu cabeza y mires a la figura hermosa de nuestro Señor y Salvador, el único digno de ser imitado. Te aconsejo que si no vas a comprarle nada al diablo, no mires sus vidrieras. Y creo que esto es algo fundamental, esta última reflexión es algo fundamental, de que podemos encontrar desilusión en esta vida por donde tengamos puesta la mirada. Y me gustaría regresar incluso analizar otra vez lo que leímos en el texto con el que empecé, donde habla y dice que si la esperanza que tenemos en Cristo fuera solo para esta vida, seríamos los más desdichados de todos los mortales. Y fíjate, se nos indica en una y en otra forma o manera que nuestra mirada debe estar puesta en Cristo Jesús, que nuestra mirada debe estar siempre pendiente en cuanto a lo que nuestro Señor ha llevado a cabo o hace. Pero a veces, incluso poniendo la mirada en Jesús, nos olvidamos tácitamente de lo que verdaderamente es importante, que es lo que promete nuestro Señor. Por eso el versículo dice: si la esperanza que tenemos en Cristo fuera solo para esta vida, seríamos los más desdichados de todos los mortales. ¿Por qué? ¿Qué es lo que está hablando? ¿Qué es lo que está explicando el apóstol Pablo? Mire, nuestra vida en este mundo, en esta tierra, es transitoria, es pasajera. Lo que sucede es que todas las expectativas que tenemos en torno a nuestra vida de parte de Dios, generalmente las encerramos, las ponemos en un círculo que tiene que ver con esta vida terrenal, con esta vida humana. Ya en otros pasajes, el apóstol Pablo aconseja en 2 Corintios 4:18, dice: no mirando las cosas que se ven, sino las que no se ven, porque las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. En estos tiempos precisamente de crisis, de aflicción, en estos tiempos difíciles, en que por las situaciones que todos conocemos en cuanto a la pandemia mundial que está habiendo, creo que muchos de nosotros tenemos temor y miedo, porque nuestra ilusión está en que las cosas se acaben, y gloria a Dios que sea así, que va a acabar, que tiene que acabar, y que este momento difícil va a pasar. Pero aún en el supuesto de que esto no fuera una realidad, creo que si nuestra mirada estuviera más allá de las cosas terrenales, más allá de lo que solamente es para esta vida, como dice el versículo, entonces dejaríamos de ser miserables, entonces dejaríamos de estarnos castigando, atormentando, dejaríamos prácticamente de vivir sin una esperanza, y pensaríamos que la desilusión invadiría nuestra vida en forma total. Pero ¿sabes qué? Hay algo más que en esta vida. Y eso es lo que el apóstol Pablo dice, y es lo que contrasta o compara. Si nuestra ilusión solamente fuera para esta vida, híjole, somos desdichados, porque tenemos toda una eternidad por delante. Sin embargo, como leí en la reflexión que compartí, muchos de nosotros caemos y estamos cayendo en este juego que significa poner la mirada
poner nuestra atención, poner nuestro objetivo, poner nuestra ilusión en las cosas de esta vida. Y por eso me gustaría, independientemente de leer otros pasajes en cuanto a la esperanza que nos da Dios, me gustaría leer este pasaje que nos indica en gran manera, cómo funciona esto de la desilusión y cómo es que nos hace perder piso o nos hace perder lo verdaderamente trascendente, lo verdaderamente importante para nuestra vida. Voy a ir al pasaje de Lucas, ahí en el capítulo 24, y el pasaje empieza, en lo que yo quiero relatar, es lo que el pasaje en muchas escrituras habla y dice en cuanto a lo que se refiere el pasaje mismo. Dice el título, en el camino a Emaús. Empieza versículo 13 hablando y diciendo: he aquí, 2 de ellos iban al mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén, e iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Y empieza a notar, y voy a ir haciendo pausas para reflexionar un tanto en lo que el pasaje está mostrando, está explicando. Dice versículo 15: sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos, mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Cualquiera que haya sido la causa, la situación por la cual en ese momento los ojos de ellos estaban velados para que no conociesen a Jesús. Lo cierto es que en muchas formas, en muchas maneras, cuando estamos atravesando una situación que nos ha llevado a la desilusión, cuando no se han cumplido las expectativas que tenemos con respecto a otras personas, con respecto a ciertos hechos, lo más seguro es que en ese momento lo que provoca la desilusión es tácitamente velar nuestros ojos, es tácitamente oscurecer nuestra mirada y dejar de ver que, como aquellos hombres, mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Y de la misma manera, nosotros a veces es tan fuerte la desilusión, es tan fuerte el problema que estamos pasando, que estamos atravesando, que en realidad lo que ocurre en muchas formas, en muchas maneras, es que nos olvidamos que la presencia de Dios es tangible, que la presencia de Dios es real, que la presencia de Dios está ahí, caminando Él con nosotros. Y les dijo, versículo 17, ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo: ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Nota la manera, nota la forma, nota hasta el reclamo de no estar actualizado con lo que ha pasado. Jesús mismo va caminando a su lado, ellos no se dan cuenta, y todavía cuando Él pregunta, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué están tan atormentados? Y todavía le contesta, ¿eres el único forastero en Jerusalén? O sea, como diciendo, ¿cómo no estás al día? ¿Cómo no estás dándote cuenta de lo que ha pasado? Entonces Él les dijo, ¿qué cosas? Y ellos le dijeron, de Jesús Nazareno, que fue varón, profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo, y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Hay algo aquí importante que me gustaría resaltar. Cuando ellos expresan de las cosas que habían pasado, mira cómo se refieren a Jesús. Varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. Hasta ahí pareciera ser que la opinión sobre Jesús es una opinión de reconocer una ilusión que tenían, de ver el poder de Dios magnificándose en la presencia de Jesús.
mostrando a través de los milagros, de las enseñanzas, de todo lo que fue la vida de Jesús y reconocer que Él tenía autoridad de parte de Dios. Pero luego mira, la parte física, la parte tangible, la parte que vemos y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. En una manera, de alguna forma, ellos estaban cuestionando que de qué había servido, que tanto poder que mostró Jesús, de qué había servido tantos milagros que hizo Jesús, si a final de cuentas, cuando se requirió, se necesitó una representación de su poder, una muestra de su poder, en los momentos álgidos, cuando él tuvo que enfrentar esto de la crucifixión, que hubiera podido ser liberado, él mismo de haberse pedido liberado, ¿no? Y ellos tenían la mirada, ellos no recordaron, igual que los discípulos, igual que muchos en aquel momento, no recordaron que todo esto había sido profetizado y que todo esto una y otra vez nuestro Señor se encargó de declararlo, se encargó de hablarlo y se encargó de ponerlo en conocimientos. Y en un sentido, yo creo que a veces sucede así en nuestra vida. Cada uno puede ser testigo, cada uno puede ser alguien que hable de lo que se ha manifestado el poder de Dios en sus vidas. Cada uno de nosotros puede dar fe acerca de cómo Dios, en los momentos más álgidos, en los momentos más difíciles, cuando nosotros nos habíamos propuesto metas, objetivos y que habíamos puesto en manos de Dios que esas metas se cumplieran de acuerdo a su voluntad y que vimos el poder de Dios porque lo realizaron, quienes tenemos la fortuna, el privilegio, la bendición de tener una gran familia, quienes hemos tenido un matrimonio de más de 30, 40 años, quienes hemos tenido una familia entregada a Dios, una familia cristiana y muchas otras cosas más. Tal vez en el plano material no haya sido tanto, tal vez en el plano intelectual no haya sido tanto, pero de una u otra forma todos podemos dar fe de que Dios, en un sentido, no nos ha fallado. Pero llega el momento en que la situación se pone más difícil, llega el momento en que la situación se pone más dura, como es exactamente lo que estamos pasando ahorita. ¿Y sabes qué? Pasan los días. Y a pesar de que hablemos de fe, y a pesar de que hablemos de la Escritura, y a pesar de que hablemos de una comunión con Dios, viene la duda que lleva a la desilusión. ¿De verdad Dios está en el control? ¿De verdad Dios está en el control? ¿De verdad Dios tiene la autoridad? Y el versículo 21 refleja con gran exactitud la desilusión de estos hombres y muestra o nos enseña también a nosotros la desilusión y cómo opera. Dice versículo 21, pero nosotros esperábamos. Ahora nota lo que ellos esperaban. Y nota lo que a veces también a nosotros nos pasa. Pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, después de esto, hoy ya es tercer día que esto ha acontecido. ¿Cuáles eran las expectativas? ¿Cuáles son nuestras expectativas? Por eso hablaba y decía del versículo con el que inicié leyendo, si nuestras expectativas, si nuestra ilusión en torno a Cristo fuera en esta vida, ¿sabes qué? Somos más que desdichados, porque nuestro Señor en una y otra manera durante sus enseñanzas les explicó ahí a las ovejas de Israel, les explicó ahí a muchos gentiles, les explicó específicamente a sus discípulos todo lo que tenía que ocurrir y pasar con el fin de lograr la redención de la humanidad. Pero la mirada de todos ellos, la mirada de todos en general y nuestra mirada sigue siendo las cosas terrenales, porque ellos dicen, nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. La historia de todo el Antiguo Testamento del pueblo de Israel fue una historia constante de esclavitud, esclavitud a causa de la desobediencia, esclavitud a causa de no seguir los consejos, de no seguir las palabras de Dios, de no cumplir en sus vidas lo que Dios quería para ellos como pueblo especial y lo que Dios quiere para nosotros también como un pueblo especial. Y una y otra vez cayeron en cautiverio y una y otra vez fueron esclavizados y una y otra vez Dios mostró su misericordia trayendo liberación a su pueblo. Y una y otra
y otra vez Dios ha traído bendición, Dios ha traído promesas cumplidas en nuestra vida. Pero, al igual que ellos, ¿dónde tenemos la mirada? Fíjate, ellos lo único que querían era que Jesús los hubiera liberado del yugo romano. ¿Y para qué? Para que la historia volviera a ser lo mismo de siempre. Que la historia hubiera mostrado que eso no era lo importante. Lo importante era que ellos, como nosotros, aprendamos a vivir ya no en esclavitud, sino a tener una libertad que significa tener una relación personal con Dios y de esa manera cumplir con todo lo que Él manda, pero además no solamente el cumplir con lo que Él manda, sino entender y comprender que lo que Él habla, que lo que Él dice, que lo que Él, entre comillas, nos ordena, es por nuestro bien, es porque realmente Dios sí sabe lo que nosotros necesitamos. Y dice versículo 22, aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro, y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que Él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro, y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a Él no le vieron. Y aquí la voz de Dios, y aquí la voz de Jesús, y aquí la enseñanza para aquellos hombres, y la enseñanza para nosotros. Entonces Él les dijo, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Llegaron a la aldea donde iban, y él hizo como que iba más lejos, mas ellos le obligaron a quedarse diciendo, quédate con nosotros porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos, y aconteció que estando sentados con ellos a la mesa, tomó el pan, y lo bendijo, y lo partió, y les dio. Entonces les fueron abiertos los ojos, y le reconocieron, mas él desapareció de su vista. Y particularmente este versículo 32. La reflexión para todos nosotros. La reflexión del pensamiento que ellos tuvieron y que es una enseñanza para nosotros. Y se decían el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las Escrituras? ¿No ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las Escrituras? Cuando la desilusión ha llegado a nuestra vida, cuando se presente en nuestra vida, cualquiera que sea la causa, cuando las ilusiones se han desquebrajado, cuando las ilusiones se han destruido, cuando pensamos que lo que imaginamos o pensamos que iba a ocurrir y no ocurrió, nos ponen en un esquema de desilusión. Mira, es momento de abrir la Escritura. Es momento de recordar, es momento de reafirmar todas y cada una de las promesas que Dios nos ha dado. Todas y cada una de las promesas que Dios, a través de la historia personal de cada uno, nos ha mostrado en nuestra vida. Él ha sido fiel, aunque nosotros en muchas ocasiones no hemos sido fieles. Él ha sido misericordioso, aunque nosotros en nuestra vida a veces no hemos mostrado misericordia. Él ha sido bondadoso, Él ha sido compasivo. Él ha sido nuestro Padre. Y Él quiere que nosotros actuemos en consecuencia. Y Él quiere que seamos primero nosotros los que reafirmemos en esa confianza de saber que aunque las cosas no pasaran o no ocurrieran o no sucedieran en esta vida, y particularmente voy a regresar a lo que estamos viviendo, si las cosas no llegaran a salir como nosotros pensamos o quisiéramos o nos ilusionamos, ¿sabes qué? Hay toda una eternidad por delante. ¿Sabes qué? Lo importante es en este momento,
¿Cómo está mi condición con Dios? ¿Cómo está mi relación con Dios? ¿De qué manera estoy fortaleciendo esa relación? ¿De qué manera estoy aprovechando todo este tiempo que debe ser un tiempo de reflexión para poder entender que Dios está en el control, que Él tiene la soberanía, que Dios, el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en Él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres, como si Él necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida, aliento y todas las cosas. Y todas las cosas no solamente son de las que van a ocurrir en esta vida, todas las cosas son de las promesas y de lo que Dios, ahí en Juan capítulo 14, cuando Él dijo que iba a preparar morada para cada uno de nosotros, eso es lo que tenemos que creer. Por eso dice Pablo, si nuestra esperanza solamente está en las cosas de esta vida, qué desdichados somos. Porque nuestra confianza tiene que ir más allá de lo que pueda ocurrir en esta vida. Y aún así, por la misericordia, por la gracia, por el amor, por la compasión de Dios, muchos de nosotros seguimos recibiendo a diario, una muestra del poder de Dios, de la bondad de Dios. No es tiempo de creer. Y si tenemos dudas, aquí está la respuesta. De la manera que quieras, con el conocimiento que tengas, con lo que hayas vivido. No requiere ser una persona excelsa en el conocimiento. Con algunas de las cosas que Dios ha hecho en nuestra vida, podemos dar fe, podemos constatar que Dios es poderoso, que Dios es milagroso. ¿Cuál fue la reacción de aquellos hombres? Y levantándose en la misma hora, volvieron a Jerusalén. Fíjate, primero me imagino que el viaje pausado, lento, de esos caminos que se te hacen pesados, que esos caminos en los cuales estés viendo a qué horas vamos a llegar. ¿Y por qué? Relatamos porque su corazón inundado totalmente de la desilusión, inundado porque las expectativas, lo que nosotros esperábamos, no ocurrió, no sucedió. Pero aquí pareciera, no lo dice, no quiero ir a más allá de lo que está escrito, pero dice, y levantándose en la misma hora, volvieron a Jerusalén. O sea, pareciera ser que en un instante. ¿Por qué? Porque ahora llevaban buenas noticias. Y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos, que decían, ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón. Entonces ellos contaban las cosas que les habían acontecido en el camino y cómo le habían reconocido al partir el pan. Es algo increíble. La sabiduría. Es algo increíble. El amor de Dios por cada uno de nosotros. Porque es en estos momentos difíciles, es en estos momentos en que enfrentamos situaciones, circunstancias que nos pueden llevar a una desilusión total. ¿Sabes qué puede cambiar? Porque, tal como dijo ahí, ¿cómo lo reconocieron a Jesús? Dice al momento que Él entró y cenó con ellos y partió el pan. Y con esto termino. Dice Apocalipsis capítulo 3, versículo 20. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz, abrirá la puerta, y yo entraré y cenaré con él, y él conmigo. Jesús sigue ofreciendo un banquete a cada uno de nosotros. Jesús sigue invitándonos, y tal vez sea la manera en que nosotros podamos abrir los ojos y entonces sí, dejar que con todo lo que hemos aprendido en las Escrituras, arda otra vez nuestro corazón en una ilusión que no se va a acabar, porque es una ilusión que dura hasta la eternidad. Gracias otra vez por este tiempo. Gracias otra vez por estar con nosotros. Recuerda, cada día tenemos una cita, 4 de la tarde. Por la gracia de Dios, seguiremos compartiendo la limpieza interior. Mientras tanto, que la ilusión siga viva, porque Él vive y estaremos con Él en la eternidad. Que Dios te bendiga.